Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast Una Fe Relevante. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema un poco no hablado entre las personas en general. La gente casi no le gusta hablar de este tema, pero por eso hoy nosotros vamos a hablar de ello. Y bueno, Pipe, bienvenido y ahí cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Hola Juanes, Hello. Hola a todos nuestros queridos oyentes perseverantes en Una Fe Relevante. Uy, salió un verso. Ok, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y como tú decías un poquito tabú, y es el tema de la depresión. Entiéndase depresión como tristeza profunda, no depresión económica, pero sí es un tema muy real porque yo creo que estoy casi seguro que todos los que nos están escuchando o han experimentado o conocen a alguien que ha experimentado, que está pasando por tristezas profundas. Y vamos a hablar de varias cosas acerca de la depresión, pero creo que es un tema tan importante porque, como lo hemos hablado en otros podcasts, lo que se mantiene oculto se vuelve como cada vez más fuerte en el corazón de una persona. Y creo que vale la pena hablar de algo que estaba leyendo varios estudios y hay una creciente constante, sobre todo en los jóvenes, de depresión. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo lidio con esto? ¿Qué es? ¿Cómo saber si estoy pasando por esto o no? Etcétera, etcétera. Y yo creo que la visión cristiana de este asunto, la visión bíblica acerca de la depresión, es profundamente importante y tiene mucho para decirnos hoy. Entonces creo que esto es un tema, como todos los que tratamos e intentamos tocar, no es un tema fácil, pero para eso hicimos el podcast, para retarnos y para hablar de temas difíciles a la luz de la Biblia, y que la persona que no es creyente y esté escuchando esto pueda considerar cuál es la alternativa que propone la Biblia, el ser discípulos de Jesús, por así decirlo, acerca de este tema. Sí, yo creo que, como tú decías, ¿no? De alguna manera u otra hemos estado o hemos sido afectados por este tema, ya sea porque alguien lo vivió o porque nosotros mismos lo vivimos, y no es un tema que la Biblia ignore. Entonces es bien importante cómo llevar esta tristeza profunda, qué dice Dios acerca de esta tristeza profunda. Así que, ¿qué tiene que decir la Biblia acerca de esto? Bueno, eso es una pregunta muy amplia, pero es muy buena. Lo primero es entender, como tú decías, asumimos que la depresión es una tristeza profunda que alguien vive. Es algo que se siente un poco como un corazón lleno de, no sé, de un día nublado, o como quiera uno describirlo. Es algo que nubla la manera en la que vemos la vida y es algo que causa profundo dolor en el corazón de las personas. Y yo sé que hasta ahora ha sido como triste el simple hecho de hablar del asunto. Yo sé que alguno está escuchando esto, perdón, o viéndolo y, no, hasta suenan tristes hablándolo. Pero no, más bien es que es un tema serio, pero no por eso es un tema desesperanzador, y eso es lo que la Biblia propone. Entonces, cuando uno ve las causas, ¿qué puede causar la depresión? Desde la perspectiva bíblica, vemos que la depresión puede venir por una cantidad de cosas. El libro de los Salmos, la mayor parte del libro de los Salmos es lamento. Y el lamento es la expresión del corazón en forma de canción de lo que está pasando realmente. Es decir, es el salmista, el músico, el poeta expresándole a Dios el dolor profundo de su corazón. Y creo que eso nos da un increíble panorama. Pero cuando vamos a las causas, por así decirlo, ¿qué puede causar una persona la depresión? Es profundamente complejo y hay una infinidad. Entonces, si ponemos la historia de Job, por ejemplo, la historia de Job es interesante porque parte de su tristeza viene producto de la pérdida. Cuando digo pérdida, es pérdida de seres queridos, pérdida de posesiones, pérdida de posición. Ese es una causa muy real de depresión, pero también, entonces en su caso, la tristeza viene producto de las amistades que tiene. Parte del dolor sobre el dolor que tenía Job era que los amigos no sabían qué decirle. Entonces esto creo que va a servir mucho para nosotros saber cómo actuar alrededor de alguien que siente tristeza o dolor. Y también está el hecho de que Job tenía una enfermedad. Y a veces también ignoramos que muchas de las personas que lidian con dolencias físicas tienen una afectación profundamente emocional o psicológica
en sus vidas. Entonces vemos que hay una cantidad de cosas y solamente con el ejemplo de Job vemos que la Biblia las reconoce, que Dios conoce exactamente cuáles son las causas y cómo podemos darle o podemos entender el sentido de ese tipo de sufrimiento en el corazón de una persona. Entonces, no sé qué tipo de cosas pueda estar viviendo alguien, pero cuando uno ve, por ejemplo, el Salmo 39 o el Salmo 88, son salmos súper honestos. Entonces, lo primero que yo quiero como resaltar es la honestidad de la Biblia respecto a esto, porque hay gente que dice, al que cree en Dios no le puede pasar esto, pero hay gente que es muy creyente. Por ejemplo, leamos el Salmo 88. Empieza, oh Dios, Dios de mi salvación, día y noche, clamo delante de ti. Es alguien que creía en Dios, es alguien que creía en la obra de Dios en su vida, Dios de mi salvación. Y aún así, vemos que se enfrenta a una profunda tristeza. Lo que distingue la persona que pone su confianza en Dios es la manera en la que lleva y entiende su tristeza. Entonces, eso básicamente es como un primer acercamiento, el hecho de que la Biblia es profundamente honesta, profundamente realista, por así decirlo. No es como que lo maquille, no es como que lo niegue, pero no es como que lo haga el centro de todo. Le da perspectiva a nuestras tristezas. Entonces, si tuviéramos una descripción gráfica de esto y vemos este salmo, dice cosas como esto. Mi alma está hastiada de males y mi vida está cercana al Seol, que es la muerte. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, abandonado entre los muertos. O sea, un montón de cosas que uno dice, y yo sé que el que está escuchando esto dice, ¿qué rayos? ¿Hacia dónde va? Pero es profundamente real para las personas y puede convertirse en algo con lo que lidian solas. Entonces, creo que eso es una buena primera parte para empezar. Sí, la verdad muchas veces pensamos, y es un común pensamiento, que uno como cristiano no puede sentirse así, ¿no? Que todo uno no puede sonreírle a todo. Sin embargo, pues es un sentimiento que existe, es una situación que es presente aún en la Biblia y como tú decías, la Biblia no lo evade, pero tampoco lo abraza, ¿no? No abraza este sentimiento de ay, sino que nos da perspectiva acerca del asunto. Y yo creo que es bien diferente poder entender algo de la manera bíblica a la manera que todo el mundo lo ve, porque entonces cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra manera de enfrentar esa soledad o esa depresión o ese sentimiento de profunda tristeza, sea lo que sea que lo cause. Eso es bien importante porque la Biblia realmente, ¿qué nos enseña acerca de esta tristeza? Exacto. Lo primero, que es lo que acabamos de hablar, es que es honesta acerca de este problema. Es decir, si Dios quisiera tener una representación de relaciones públicas, por así decirlo, hubiera evitado el libro de Job, varios de los salmos, pero son oraciones que están ahí. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la razón por la que un tipo de salmo como el 88, ¿por qué el 88 o el 39 o el 42 específicamente? Porque son salmos que de por sí no terminan en una nota tan alegre. El 42 puede ser, pero el 42 termina diciendo algo como, alabaré a Dios. Va a llegar el día donde lo alabe, pero está implicando que ahora no es ese momento donde yo puedo simplemente estar pleno. El 88 es aún más explícito porque termina diciendo, has alejado de mí al amigo y al compañero, y mi amigo básicamente es la oscuridad. Y así se siente una persona. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué están incluidos ahí? Porque la mayoría de salmos de lamento terminan en una nota alegre. Y era algo que escuchaba ayer en una discusión acerca de este tema, porque para preparar cada podcast lo que hacemos es ir a la Biblia, luego ir a personas que han pensado esto antes de nosotros y ver un panorama acerca del asunto. Y algo que aprendí es, estas oraciones están en la Biblia, en el libro de Dios, porque Dios quiere que la gente sepa que Él entiende, que no hay un Dios tan personal y tan presente en el dolor como lo hablábamos de pronto en el podcast, un poquito del sufrimiento. Algo que necesita una persona hoy que esté escuchando esto, saber acerca de su dolor, es que Dios está presente en su dolor, es que Dios está presente en su tristeza y es que Dios está escuchando de manera diferente a como una persona me podría escuchar.
porque no solamente me escucha, sino que entiende exactamente. Y sabemos que entiende porque en toda esta oración Dios no dice nada, pero es una oración hecha a Él. Y eso es importante resaltarlo. Cuando una persona se acerca a Dios, tiene que saber que Él está escuchando. Sí. Y que en el momento del luto, o del dolor, o del sufrimiento, o de la depresión, uno por lo general va a decir cosas que después piensa 1 o 2 meses después y dice, uy, no debía haber dicho esto. Job, de hecho, cuando sus amigos le recriminan la manera en la que está hablando, Job les dice, bueno, mis palabras son como viento. Es decir, esto lo digo porque tiene que salir de algún lado. Sí. Y Job está hablando con Dios. Entonces, el rasgo de una persona que realmente confía en Dios no es la persona que quiere presentarse como de manera maquillada delante de Dios. O no es la persona que de pronto le quiere demostrar a Dios que su vida es aceptable. No, es la persona que va con toda la honestidad y tristeza delante de Dios. Sí. Es delante de quien voy lo que demuestra en qué o en quién está mi fe. Sí. Entonces, ¿cuál es el refugio que yo busco? ¿Cuál es el amparo que yo busco? Entonces, yo creo que cuando una persona realmente confía en Dios, no demuestra sofisticación teológica en su sufrimiento, sino demuestra que Jesús es su refugio. Sí. Y eso es muy importante porque para el que no cree esto puede sonar un poco distante, pero aquí está la buena noticia. Cualquier persona se puede acercar a Dios y exponer su corazón. Y el acercarse a Dios es una muestra de su gracia, de su misericordia, el amor real que hay en Dios por nosotros. Pero especialmente cuando una persona pone su confianza en Jesús, la está poniendo en aquel que la Biblia describe como hombre de dolores, experimentado en ser roto. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a cargar con nuestra realidad. Y mucha gente dice, bueno, si Él pasó por eso, yo ya no voy a pasar por eso. Pero el Señor mismo enseñó, bástele al alumno ser como su maestro. Hay cosas por las que Él pasó que son parte naturales de la vida de un creyente o no creyente. Todos nosotros en este mundo, dice Jesús, sufriremos aflicción. Sí. Pero confíen, es decir, hay un lugar al que yo puedo ir. El otro día estaba escuchando un músico que compuso una canción que se llama, es chistoso el nombre porque se llama Chikungunya en el corazón. Es un colombiano. Es chistoso el nombre, pero lo que le estaba hablando es cuando el mosco de la tristeza pica el corazón básicamente. Y lo que quiere decir la letra o lo que él está queriendo expresar era la historia de un amigo. Bueno, él lo explica así. Él compuso esa canción pensando en un amigo que tenía una dolencia física. Y el amigo le decía, en los momentos donde me duele, tenía una bacteria en una pierna. En los momentos donde me duele mucho, 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 lo único que le da reposo a mi dolor, no porque no haya dolor, sino porque le da refugio a mi dolor, es saber que Jesús está conmigo y que Él se duele con lo que yo me duele. Eso es súper wow, porque muchas veces pensamos que porque nos sentimos así, entonces Dios no nos va a aceptar, ¿no? Uh-huh. O porque hay este sentimiento de estoy como Job, ¿no? Uh-huh. Que él estaba supremamente triste y confundido. Pero no por eso uno deja de ser amado por Dios, todo lo contrario, sino que muchas veces hay esta idea en nosotros, y yo incluido, de, no puedo mostrarme, no sé, humano, tan humano delante de Dios, porque entonces dejo de ser santo o dejo de ser aprobado o lo que sea. Sin embargo, al final, como tú decías, para eso vino Jesús, para darnos una esperanza aún en medio de momentos como ese. Exactamente. Entonces, sí. Y algo muy importante ahí es cuando una persona va delante de Dios y va honestamente delante de Dios, puede experimentar la gracia de maneras que de otra manera no podría. El dolor hace que uno experimente la gracia. ¿Por qué? Porque cuando yo voy con la vulnerabilidad de mi dolor, con la honestidad de lo que está pasando, con la honestidad de mi tristeza, a cambio recibo la belleza
de la fuerza que yo no puedo producir por mí mismo. Es decir, recibo la gracia del consuelo de Dios sobre mi corazón. Es un intercambio. Es el intercambio de decir, aquí están mis dolores, mis luchas, y eso es una guerra diaria, es ir a diario y presentarme a diario, y no es algo momentáneo, no es algo, puede pasar en un momento o puede tardarse años, pero el punto es, Él me va a dar la fuerza para perseverar en medio de lo que sea que esté batallando. Entonces, algo que también se me hace importante y crucial en el momento de la tristeza, aparte de saber que la presencia de Dios realmente está en todos los que creemos en Él, y Él está con brazos abiertos para que los que no creen se acerquen a Él con su necesidad, con su maldad, con su culpa, con su tristeza, con todo. Eso, el acercarnos a Él, nos da la fuerza para continuar. Total. Y también hay que saber que hay un propósito real en todo lo que Dios permite en la vida de los que ponen su confianza en Él. Ninguna lágrima es desperdiciada en Él. Y eso es algo importante para alguien que está pasando difícil. por un momento difícil. Y esto viene a algo que hablábamos antes de grabar, y era, bueno, hay gente que dice, reprime el dolor. Hay otros que dicen que el dolor te defina. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, expresa tu dolor a aquel que lo llevó sobre sus hombros y deja que Él sea tu compañero de viaje. Y no dejes que ese sentimiento se convierta en lo que defina la identidad. Total. En el episodio sobre la identidad y las redes sociales que hablamos un poquito, dijimos, ¿qué pasa cuando hay dos sentimientos en conflicto en nuestro corazón? ¿Cuál nos va a definir? Eso es real en la tristeza. Es decir, cuando hay sentimientos en conflicto en nuestro corazón, los sentimientos en sí mismos no pueden ser los que definan. Y esa es la esperanza del Evangelio. Dios nos enseña a que en medio de las lágrimas, Él, su esperanza de que Él está haciendo algo, aunque yo no pueda entenderlo, es la claridad en medio del dolor. Es la claridad en medio del dolor. Entonces yo creo que para cualquier persona que se esté doliendo, sepa que Dios está presente, sepa que Dios, y solamente en el Creador, que se hizo hombre para llevar el dolor más profundo de la humanidad, hay una esperanza. Exacto. Y hay un propósito, hay una certeza. Y que no solamente conoce el dolor, sino que experimentó, como tú dijiste al comienzo, experimentó ese dolor. Entonces, qué increíble es poder relacionarnos con alguien que entiende al pie de la letra, a la perfección, aquello que nosotros sentimos, porque si vemos la cruz, Él experimentó traición, Él experimentó dolor físico, Él experimentó burla, Él experimentó, y lo que a ustedes se les ocurra, Él lo vivió. Entonces no es ajeno a nuestro dolor. Exactamente. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta, y es porque hay muchas perspectivas que nos dicen cómo enfrentar este dolor. Hay mucha gente que cree tener la solución acerca de qué hacer cuando uno está deprimido, ¿no? Yo me he encontrado con gente que me ha dicho a mí, no, pues llora hasta que ya no tengas más lágrimas, golpea una pared o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que la gente crea que vaya a traer paz, pero entonces, ¿por qué la Biblia? ¿Qué tiene de efectivo la Biblia en el corazón de una persona? Ya hablando en términos de prácticos, por así decirlo, en términos del día a día, ¿cómo, digamos, hoy yo en la Biblia puedo encontrar eso que no puedo encontrar en algún otro lugar? Esencialmente es que la Biblia te apunta a Dios. Entonces hay tres cosas básicas. Una de las que ya hablamos es la Biblia es realista. Entonces te ofrece no una solución simplista, sino una perspectiva real. Entonces lo primero es, la Biblia te da una perspectiva clara acerca de lo que estás pasando al mostrarte que Dios sabe lo que estás sintiendo. Eso es lo primero. Lo segundo es, te priva de creer dos mentiras. Primero, que tu dolor es absoluto, es decir, que es todo lo que hay y es todo lo que experimentas, porque aunque tus sentimientos te digan eso, la realidad de la Biblia te dice, sí, lo que tú estás sintiendo es lo que estás sintiendo, pero eso no significa que sea cierto. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos muestra? Que hay personas, hay poetas, hay escritores que Dios inspiró para derramar su corazón delante de Él.
Y este es el ejemplo del Salmo 88. El Salmo 88 nos muestra un hombre que está derramando nuestro corazón delante de él. Entonces la Biblia nos da un lugar en donde derramar con total honestidad nuestro corazón. Y ese lugar es la presencia de Dios, siempre disponible 24/7. Wow. Entonces, el Salmo 88 que también, y el 39 y el 42 y cualquier salmo que hable acerca de un momento difícil, nos muestra una persona que entiende la necesidad de la presencia de Dios como el lugar donde se predica la verdad a sí mismo. Y algo que la Biblia dice, y esto lo decía un predicador en Inglaterra hace algunos años, llamado Martin Lloyd-Jones, decía, ¿cuántas veces la gente pierde tanto tiempo escuchándose a sí misma y no se habla a sí misma? ¿Y qué me voy a hablar a mí mismo? No me voy a hablar mis pensamientos. Hay un punto donde en el Salmo 42 el salmista dice, ¿por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? Se empieza a hablar él mismo. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Entonces el sufrimiento que en este momento está tan incrustado en tu corazón no es absoluto. La esperanza que Dios compró a través de Jesús para tu vida, eso sí es absoluto. ¿Y cuál es esa esperanza? Yo estoy acá, yo tengo un propósito, yo te voy a ayudar a perseverar. Esas son tres realidades que no encuentro en ningún lugar. No. El Dios que sostiene el universo está presente en mis lágrimas. Y hoy un salmo que me encanta que dice, tú tienes todas mis lágrimas en tu botella, es decir, Él las tiene contadas, porque así de poderoso es el Dios de la Biblia y así de realista es la perspectiva de la palabra. Después dice que después la realidad a la que apunta no solo es que Dios está presente, sino que Dios está en control. Y el Salmo 42 dice algo interesante, tus olas se estrellan contra mí. Las olas de la dificultad me estrellan contra qué. Dios lo permite para estrellarme contra Él. En un abrazo eterno del cual nadie me va a separar y es el amor de Jesús. Wow. Todo lo que yo pueda perder y todo dolor me muestra que lo único que necesito en realidad es el amor inagotable de Dios. Entonces, eso es la segunda cosa. Entonces es esta realidad de que Dios está en control. Y lo tercero es que Dios es la fuerza y el refugio que me va a llevar a perseverar hasta el final. Entonces tenemos tres cosas. La presencia de Dios, el control de Dios y su propósito eterno en medio de la prueba. Eso no lo puedo encontrar en ningún lado. Porque por más útil que es ir a terapia, por más útil que es, ¿qué nos ofrece en el día a día Dios? Jesús vino a fundar su iglesia, el lugar donde vienen todos los quebrantados y afligidos y cansados para juntos encontrar en el descanso. Yo me ponía a pensar algo en este tiempo de pandemia. Una de las cosas que más extraño es venir el domingo a la iglesia y cantar junto con otras personas. Entonces, me acuerdo de este Salmo 42 porque una de las cosas que recuerda es cómo los otros cristianos, las otras personas que también luchan, se convierten en un instrumento de Dios para el consuelo del corazón. Y algo que cada persona que está escuchando esto tiene que saber es, no está solo, no está sola. Y yo creo que hay recursos de esperanza en Jesús que no hay en otro lugar. Hay recursos eternos. Y yo sé que ya habíamos hecho un podcast de la esperanza, habíamos hecho un podcast en el sufrimiento, pero la depresión es algo tan incrustado en el corazón de muchas personas. Y hay dos mentiras que hemos tratado de decapitar en este podcast y es, el sufrimiento no es todo y el sufrimiento no es eterno. Dios es eterno. Y esto para todos los que ponen su confianza en Jesús. Esto para todos aquellos que se acercan a Él. Esto es una promesa exclusiva, pero no por eso rechaza. Es exclusiva en el sentido de que todos tenemos que tomar esta decisión. ¿En dónde voy a encontrar mi refugio? Y no rechaza en el sentido de que todo el que se acerca a Jesús va a encontrar en Él ayuda y refrigerio en medio del dolor. Entonces no importa cuál sea el tipo específico de depresión, la realidad
para el que está en Jesús. Y si alguien no es creyente y dice, bueno, pero y para mí, hay una invitación totalmente abierta. Acércate a Jesús. Bueno, ¿cómo lo hago? Es sencillo. ¿Cómo se acercaría uno a cualquier persona que quiere conocer? Una oración sencilla y buscar a alguien que crea en Jesús, probablemente la persona que te mostró este podcast, y preguntarle e involucrarte en un lugar donde se hable de Jesús semanalmente, aunque nos toque en este tiempo por distanciamiento social. Pero las dos realidades en Dios acerca del sufrimiento es que no es absoluto y en su palabra encontramos perspectiva, y dos, no es para siempre, por más doloroso que sea, no es para siempre. Wow. La verdad, pues sí, todo lo que dijiste yo quedé como wow. Y como tú dijiste, el sufrimiento no es eterno, pero Dios sí es eterno. Es una esperanza a la cual nosotros nos podemos aferrar de una manera increíble. Perdón, te interrumpo ahí, y es específicamente la esperanza para aquel que pone su confianza en Jesús. Y ese recurso de saber que el sufrimiento no es eterno es un recurso solamente para aquellos que buscan en Jesús su refugio, que entienden que Jesús llevó eso sobre sus hombros y a cambio nos da su vida, y a través de los momentos difíciles experimentamos esa compañía. Entonces, eso es importante, porque no quiero que el que oiga esto piense, bueno, entonces no importa si creo o no creo, porque esto es el recurso que ofrece el estar en Jesús. Ajá. La gracia, total. Es decir, la experiencia profunda de la gracia. Sí, total. La verdad, qué increíble podcast el de hoy. La verdad, yo admito, inesperadamente increíble. No, en serio. Porque pues tal vez yo me sentía que era un tema lejano para mí, pero realmente aprendí muchísimo, recibí muchísimo. Y bueno, pues ustedes que oyen este podcast o lo ven, sepan que lo hacemos con todo el corazón. Así es. Y perdón que hoy me fui yo hablando, pero está bien. No, pero increíble, la verdad. Y que ustedes también puedan hacer de este podcast no solamente una hora, sino que de verdad lo que hoy hablamos como que alimente su vida. Así se estén pasando un momento difícil. Yo creo que en este tiempo varios pueden estar viviendo un momento difícil. Y parte de este podcast es producto de la experiencia de momentos difíciles durante esta pandemia. Lo hablo desde una perspectiva personal, de pronto por eso suena grave en mi voz durante varios puntos, pero siempre hay una esperanza mucho más profunda que el dolor en Jesús. Total. Pues bueno, así que gracias por oír este podcast y nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Qué tal? Yo creo que ha sido mi favorito de todos. ¿Sí? De todos. ¿En serio?